Vamos a empezar con la oración, con la segunda parte de esta lección de la Biblia nos enseña a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabaré al Señor con toda mi alma. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. No pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar, pues cuando mueren regresan al polvo, y ese mismo día terminan sus proyectos. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo cielo, tierra y mar, y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra, hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos. El Señor devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los hombres honrados. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan el camino. Oh Sión, el Señor reinará por siempre. Tu Dios reinará por todos los siglos. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta noche te alabamos y te bendecimos, porque eres el Dios que cuida nuestra vida, el Dios que se preocupa por nosotros, el que nos habla a través de su palabra, de estas sagradas escrituras, para guiarnos por el camino del bien. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que reines por siempre en nuestro corazón y que podamos siempre orar para mantenernos unidos a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver la segunda parte de esta segunda lección. La Biblia nos enseña a orar. La semana, bueno, no, la clase pasada veíamos pues que la Biblia, en la Biblia Dios habla a los hombres, mantiene un diálogo con él, donde nos indica el camino de la vida, donde el hombre vuelve a él para pedir perdón, para agradecer, para alabarlo, para pedir su ayuda. Como dice el Salmo, ¿no? Allí está Dios presente para darle libertad al hombre, para levantarnos, para amarnos, para protegernos, em, y para reinar en nuestra vida. Entonces, pero esto para mantener esta unión con Dios, pues es necesario tomar nuestra Biblia todos los días y dedicarle un tiempo a escuchar la palabra de Dios, después a nosotros también comunicarnos con Él y entablar esta relación, ¿no? Este diálogo para conocerlo mejor y para que pueda guiarnos. Veíamos ejemplos de personas que oran en el Antiguo Testamento, ajá, nos enseña la Biblia a orar y nos da ejemplos de estos personajes bíblicos que en determinados momentos de angustia, de necesidad o de gratitud o de alabanza o incluso agradeciendo por lo que aún no sucede, pero esperando que sucederá, ¿no? Con fe hacían estas oraciones. Y bueno, veíamos a Ana que le solicita a Dios poder tener un hijo, que era una mujer estéril, y que dice que cuando va a hacer su oración, pues era una mujer llena de angustia, llena de tristeza. Y una vez que ora, confiando en que Dios la escucha, dice, Ana nunca más volvió a estar triste, porque pone su confianza en el Señor, pone su corazón en Él y se abandona en su voluntad, sabiendo que ya la ha escuchado y que le concederá aquello que tanto anhela, que es un hijo. Y este hijo, que sí se lo da, no solamente es cualquier hijo, sino un consagrado a Yahvé. Entonces le da mucho más, o sea, un hijo que fue para él, ¿no? Que para los judíos eso es una gran bendición. También veíamos el caso de Esther y de Judith que oran en momentos donde están eh, siendo, pretendiendo ser aniquilados por el enemigo y hacen unas oraciones de confianza en Dios, se ponen en ayuno, en penitencia, se visten de sayal, se ponen ceniza y ofrecen a Dios sus oraciones solicitando su ayuda y su fortaleza para enfrentar al enemigo y salen triunfantes, ¿no? Pero entonces es una oración confiada. Tobías que ora antes de acostarse con su esposa, ¿no? En su noche de bodas, ora al Señor para consagrar esta unión y en agradecimiento, pues que esta mujer con la que se casa, que se llamaba Sara,
ya había tenido creo que 7 maridos y todos morían en la noche de bodas y Tobías, bendecido por Dios, por el ángel Rafael, sale triunfante, vencen al demonio y consagran su matrimonio al Señor, su unión íntima. Y bueno, entonces vemos que la oración no solamente es para ante la necesidad, sino también en situaciones que a veces en las que pensaremos que no podríamos orar, como el tener esta relación con su esposo o con su esposa y consagrarla a Dios, ¿no? Y agradecerle por este don. Y también Tobit, el padre de Tobías, bendice a Dios porque le ha regresado la vista, porque su hijo ha contraído matrimonio, porque es feliz por todas sus bendiciones y además alaba al Señor porque pues recordemos que el pueblo de Israel fue exiliado, entonces en tiempos de él, Tobit, en su amor al Señor, cree en la restauración de Israel y alaba a Dios porque sabe que sucederá. Entonces, una oración de confianza por el futuro, ¿no? Un futuro bendecido por Dios. Entonces, son estos ejemplos de estos personajes de la Biblia que oraron en el Antiguo Testamento. Y bueno, solamente son estos ejemplos, pero si vemos cada libro, siempre habrá estas oraciones hacia Dios. También vimos ejemplos de personas que oran en el Nuevo Testamento. Empezamos con esta oración tan hermosa de María, del Magnificat, que justo es para alabar a Dios después de haber recibido la noticia de parte del ángel Gabriel, que será la madre de Dios. Entonces María se alegra en Dios su Salvador. A esa parte a mí me encanta de este cántico del Magnificat, porque dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. O sea, Dios es el motivo de mi alegría. Todo puede estar mal, todo puede estar triste, todo, a lo mejor muchos problemas, pero mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ese es el motivo de mi gozo, ¿no? Al igual que Ana, ¿no? Que dice Ana, ya nunca más volvió a estar triste. O sea, no importa lo que suceda, yo ya no estoy más triste porque yo confío en Dios. Entonces, igual María se alegra su espíritu, venga lo que venga, ¿no? Porque Dios es su Salvador, a quien la ha elegido, ¿no? Y reconoce en él la grandeza, su poder y cómo Dios se inclina hacia el humilde, hacia el sencillo, no así con los soberbios, ¿no? Entonces, esta oración hermosa de la Virgen María, que les decía, a veces nosotros tenemos que ser poetas de Dios porque estas oraciones de María, de Zacarías, de Simeón, son oraciones que exultan a Dios y que sale de un corazón confiado, agradecido, que ama. Y entonces nosotros también tendríamos que ser capaces de escribir una oración así de hermosa como María, ¿no? O como Zacarías, de mucha alabanza, este himno que hace Zacarías, porque ha sido elegido para ser padre de Juan, ¿no? De Juan, quien es el enviado para darle paso a Jesucristo, ¿no? Entonces, son oraciones de alabanza, de confianza, de gratitud. Y bueno, entonces vemos que nos quedamos en estas dos. No me acuerdo si vimos las del centurión, no, ¿verdad? Irma, No, ¿no, no, verdad? Ah, ok. Entonces hasta vamos acá. a ver, vamos a continuar con este, gracias. Les voy a pedir, Irma, de una vez que si puedes buscar Mateo 8 del 5 al 13, Reina Lucas 18 del 9 al 14, José Lucas 18. Ay, esta está mal. Volví a poner la misma. A ver, espérenme, porque ya aquí ya me hice la puse mal. Mm. Ah, es que sí, sí la repetimos. Yo pensé que la había. Bueno, entonces nada más Lucas 18 del 9 al 14 y Lucas 2 del 29 al 32. José. Lucas 2 del 29 al 32, porque sí, aquí se refiere bueno, es el mismo texto, pero se refiere a dos cosas diferentes. Entonces, estos tres textos, por favor, si los pueden ir buscando. Cuando lo tengas, Irma, lo puedes proclamar, por favor, el de Mateo. Sí, gracias. Ujú. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego.
le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les dijo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, ahora pueden leer Lucas 18 del 9 al 14, por favor. Sí. La parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Ujú. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces vemos aquí estas dos oraciones del centurión y del publicano. Aquí destacamos la oración del publicano, no la del fariseo, porque estas son, dice, oraciones muy breves que obtienen rápidamente lo que piden por salir de un corazón verdaderamente humilde. El centurión, que era un romano que pudiera no haber creído en Jesús, sin embargo, seguramente escuchaba todos los milagros que él realizaba, todas sus prédicas, y sabe que lo puede ayudar, y va y le solicita este favor, ¿no? Y, y de que sane a su criado. Y le dice Jesús, sí, vamos, ¿no? Va, le solicita el apoyo, ¿no? La ayuda para que vaya a sanarlo y le dice, vamos, pues, vamos al donde está el enfermo. Y le dice, no, no es necesario que vayas, con que tú lo digas, así se hará, porque así yo ordeno a mis tropas y tienen que hacer lo que yo les digo, ¿no? Entonces, de esa misma manera, yo creo que con que tú lo digas, sucederá. Y eso, pues, yo creo que nosotros, si vemos que Jesús está, queremos que venga y que nos toque y que nos sane. Y este hombre no, dice, o sea, con que tú lo quieras, sucederá. Entonces, es esa oración de confianza en que Dios, en que Jesús, en este caso, lo puede hacer. Y vemos también la oración del publicano, que se siente pecador, que pide perdón, que no se siente merecedor del amor de Dios, sin embargo, acude a él y le pide compasión. Ajá, ten compasión de mí porque soy un pecador. Es un corazón sencillo, un corazón que está esperando de Dios, de su misericordia. Y dice Jesús, este hombre, a diferencia del publicano que decía, qué bueno que no soy como estos, este hombre sencillo, el publicano, dice, ya ha obtenido, y se les aseguro que él obtuvo lo que solicitó por ese corazón sencillo y ese corazón lleno de confianza de que Dios es misericordioso. Entonces, nuestra oración tiene que ser de esta manera, sencilla, humilde y confiada, sabiendo que Dios nos ha escuchado, sabiendo que Él concederá aquello que le estamos solicitando. Y si se fijan, lo que piden estos hombres
pues no es nada, son bienes materiales, no son cosas insensatas, pues lo que están solicitando es la sanación del cuerpo y la sanación del espíritu, y Dios los escucha. Entonces, así debe ser la calidad de nuestra oración, sencilla, humilde y confiada. Y vemos que el fariseo no tiene esta misma actitud, ¿no? Es una actitud llena de soberbia, al decir, yo no soy como estos y gracias, te alabo por ello, ¿no? A veces nosotros podemos llegar a caer en este tipo de oración llena de soberbia, ¿no? Cuando creemos que ya estamos haciendo las cosas tan bien y que no somos como los grandes pecadores que están a nuestro alrededor. Y esta es una oración que a Dios no le agrada porque el que se enaltece será humillado. Ajá. Y yo creo que solo Dios, que es un juez justo, y su justicia está no en el juicio, como el juicio humano, ¿no? De qué le toca a cada quien, sino en la misericordia. eh, pues Dios sabe quiénes somos, ¿no? Y aunque nosotros nos creamos perfectos, pues sabe que no es así. Entonces, que hay mucho que transformar, ¿no? Hasta el día en que Él nos llame. Entonces, Jesús, al hacer esta comparación del fariseo y el publicano, quiere demostrar cómo tiene que ser la oración correcta, ¿no? La oración, nuevamente aquí recalcamos la humildad, la sencillez y la confianza en que Dios nos escucha, ¿no? Y que tendrá misericordia de nosotros cuando hemos fallado. Y bueno, vemos también la oración, esa reina, si la puedes proclamar, Simeón, la oración. Simeón. Lucas, Regina, ay, déjala busco A ver si te sorprende. Simeón. ¿Tienes la Biblia Dios, la misionera? Sí, Es pero pues me cuesta trabajo de encontrar, no sé ni a dónde que la está. página 1504. 1500. Mm, pues, No es mm, 1505. 1500. Oh, ¿está después de Marcos? No. No. Ah, sí, Lucas está después de Marcos. Ah, 500. Ay, Dios. Cinco. Ese es ahora, Señor. Ujú, sí. Sí, ok. Ujú. Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbra a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. ¿Hasta ahí o le Ujú, sigo? hasta ahí. Sí, palabra de Dios. Ah, palabra de Dios, Te disculpa. alabamos, Señor. Bueno, vemos entonces aquí que Simeón era un hombre que había estado esperando toda su vida la venida del Mesías y se le concede, pues, era un hombre de mucha fe, era un hombre que amaba muchísimo a Dios y Dios le concede que pueda ver al Salvador, ¿no? Cuando Jesús es presentado ante el templo, siendo bebecito, va María y José a presentar a Jesús ante el templo, como era la costumbre del pueblo judío. Simeón ve a Jesús bebé y lo reconoce. ¿Quién puede reconocer a Dios? Aquel que ora. Justo acaba de pasar la lectura, dice, Dios ha pasado frente a ti y no lo has reconocido. Porque nos sucede que si no somos personas de oración, no podemos reconocer cuando Dios pasa a nuestro lado, que es siempre, ¿no? Dios pasa de largo y nosotros no lo vemos, estamos ahí ciegos. Sin embargo, Simeón, que era un hombre de fe, un hombre de oración, reconoce en Jesús bebé
al Salvador. Y cuando lo ve, por eso se llena de gozo. Dice, ahora Señor, tu promesa está cumplida y yo ya puedo morir porque ya vieron mis ojos al Salvador, ¿no? Al que alumbrará a las naciones. Sus ojos se han llenado, aquí pongo, de la luz del Señor y nadie podrá apagarla. Se llena de gozo, ¿no? Y dice, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Eh, este es el que habrá de salvar a todos los pueblos. Y ahora yo ya puedo morir, o sea, no, ya por fin, o sea, tú, Dios, me has concedido aquello que más anhelaba, que era contemplar al Salvador, y yo ya me puedo ir en paz. Tú me puedes llamar en el momento que tú lo desees. Una oración incluso de abandono ante la muerte, ¿no? O sea, ya lo que venga, no importa, porque yo te conozco a ti, porque ya te vi, porque he visto cumplidas tus promesas. Entonces, esta oración de Simeón es una oración de un hombre que es perseverante en su diálogo con Dios. O sea, una oración perseverante, porque ya era un anciano y hasta el último momento perseverante haciendo oración y por ello puede reconocer al Salvador. Si nosotros queremos reconocer a Dios, tenemos que estar siempre en esta oración para cuando Dios pase a nuestro lado, podamos verlo y maravillarnos y ver y que se llene de luz nuestra vida. Y entonces nuestra oración, como la de Simeón, tiene que ser piadosa y llena del Espíritu Santo. Cuando vimos el tema de vida en el Espíritu, decíamos, para orar es necesario invocar al Espíritu Santo y es necesario el Espíritu Santo para orar. Es como que se contradice, pero no. O sea, empezamos como fríos, como que no tengo ganas. Espíritu Santo, ven, si quiero orar, quiero dialogar contigo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a actuar y entonces el Espíritu hace que esa oración que empezó fría se convierta en una oración ardiente. Entonces, y que podamos incluso poner nuestra vida en el Señor, que podamos abandonarnos en sus manos y con confianza, aún con el temor que implica el salto de la muerte, decir, pero yo, si tú ya me llamas en este momento, te amo tanto y confío tanto en ti que estoy preparado para cuando tú me llames. Entonces, esto solamente, esta paz solamente la puede dar Dios incluso ante la muerte, ¿no? Inminente para cada uno de nosotros. Que yo les comentaba en algún momento de un señor que dio toda su vida de servicio ahí con los servidores que llevaba gente para los retiros y bueno, y quién sabe cuántos sacerdotes ahí llegaron gracias a él. Bueno, se hicieron, fueron consagrados o religiosas y él era su trabajo, ¿no? Y cuando él ya está en una edad ancianito y se empieza a enfermar, dice, yo ya me quiero morir, o sea, yo ya cumplí, ya, que Dios me llame, ya quiero verlo. Pocos pueden decir esto, ¿no? De ya es tiempo de que Dios me llame y estoy conforme y quiero ir con él. Eso solamente lo hacen los hombres de fe, de oración, de esa oración que no cesa, que no es, porque hay distintos tipos de oración y hay momentos, así una hora que sería favorable que le dedicáramos diario a Dios así específico, pero que toda nuestra vida en sí, desde que dormimos, desde que amanece y hasta en nuestra noche, ahorita lo veremos, que sea una continua oración. Entonces, Dios nos enseña a través de estos personajes bíblicos cómo es que tenemos que orar, cómo podemos orar para estar siempre en un contacto íntimo con Él. Ahora, está la exhortación a la oración, o sea, Dios nos invita a que seamos hombres y mujeres de oración. Si puede buscar Irma, segunda de Crónicas, José Lucas 21:37, Reina Mateo 26:41. Ajá, y luego otra vez Irma Efesios 6:18 al 19 y José Colosenses 4 del 2 al 3, por favor. Vamos a ver aquí la exhortación a la oración. ¿Por qué Dios nos invita a orar? Ajá. ¿Cuál es uno de los puntos importantes para que pues nos dediquemos a este diálogo con Él, ¿no? A intimar con Él. Entonces, cuando tengas crónicas, está en el Antiguo Testamento. Sí, permíteme. Sí. Y aquella misma noche
Dios se apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué bonito. ¿Cómo le dice Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Dios está exhortando a Salomón a que haga oración. Ajá, una oración de petición, porque decíamos, hay oración de alabanza, hay oración de petición, hay oración de acción de gracias. En este caso, Dios le está diciendo, pide, solicita. Y no es que Dios no supiera qué iba a pedir Salomón, Dios sabe todo, ¿no? Dice el Salmo, Señor, tú me examinas y me conoces, tú sabes cuando me acuesto o me levanto, tú fuiste el que me vio desde el vientre, ¿no? Desde que fui concebido en el vientre de mi madre, para ti no hay un cabello de mi cabeza que no sepas que existe, que está, o sea, tú tienes contados hasta los cabellos de mi cabeza, ¿no? Entonces, Dios sabe, dice, Dios conoce lo más recóndito de nuestro corazón, hasta lo que nosotros no conocemos, ¿no? Porque a veces no nos damos a la tarea. Justo en la oración nos podemos llegar a conocer muy profundamente nosotros, pero a veces ni nosotros nos conocemos como Dios nos conoce. Ajá, entonces, dice San Agustín, que ahorita vamos a hablar de él también, dice, conocerte a ti, conocedor mío, conocerte a ti como soy por ti conocido. Y esta oración tan bonita de San Agustín, que les digo que Dios nos hace poetas cuando nos acercamos a él, em, es yo te quiero conocer tal cual eres, como tú me conoces a mí. ¿Y cómo lo puedo lograr? Solamente orando. De otra manera, no puede ser con la palabra de Dios, porque es ahí donde Él se muestra, ¿no? Donde Él nos dice cómo es, donde nos da a conocer justo su amor. Entonces, no es que Dios no supiera lo que le iba a pedir Salomón, pero le dice, ora, pide, ¿no? Dice en Mateo, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Entonces, ¿por qué espera que se lo pida? Dice San Agustín, cuando uno ora, no está convenciendo a Dios para que le dé lo que pide, sino que va capacitándose él mismo a recibir lo que Dios le quiere dar. Si uno no ora, es que o no cree que Dios se lo puede dar o que no siente la necesidad de recibirlo. En los dos casos, uno está cerrado al don. Es necesario que presente su petición a Dios para convencerse a sí mismo de que es necesitado de su ayuda. Esto dice San Agustín. Entonces, si nosotros tenemos una oración desconfiada, ¿no? Es decir, pues sí quiero esto, pero bueno, si quieres, Diosito, ¿no? O quién sabe si me lo quiera dar, porque yo no me lo merezco, porque a mí siempre me va mal. Entonces ya empezamos mal. Tenemos que empezar nuestra oración con confianza, decir, tú puedes, Señor, tú me escuchas, tú me amas y tú no vas a dejar mi oración hacia el aire. Dios, no hay oración que deseche, aunque sea la oración más simple, más sencilla, la más fría a veces, Dios siempre la va a escuchar, pero tenemos que estar convencidos de aquello que pedimos, solicitarlo con fe, como la hemorroísa que va y le toca el manto y ni siquiera le dijo, ¿no? Ni siquiera, pero ya estaba en su corazón y dice, si yo toco este manto, se va a conceder, Jesús me va a sanar. Y así sucede, porque está convencida. Entonces, aquello que nosotros que necesitemos, de verdad, o sea, porque no vamos a ir a pedir sandeces, no vamos a ir a pedir de verdad lo que nos hace falta, lo que necesitamos y que Dios lo sabe. Incluso aquellos detallitos, ¿no? Decía una amiga, Dios es hasta espléndido con nosotros porque a veces nos da cosas bonitas que ni nos esperábamos, ¿no? Algún detalle extra que parece como que te consiente, ¿no? Como ustedes que consienten, a lo mejor han consentido a sus hijos que le voy a llevar un pastelito, ¿no? Por ningún motivo, simplemente porque es mi hijo y lo amo y de repente le llegan ahí con un pastelito o con algo le compran al hijo porque, porque yo lo amo, ¿no? No necesito que me lo pida. Incluso si le hace falta el niño que no sabe expresar lo que necesita, tú como madre, tú como padre lo ves y se lo compras. Ese es Dios. Entonces, cuando nosotros necesitemos algo, como exhorta Salomón, Dios nos dice a nosotros, pídemelo y confía en que te lo daré. Y si tarda un poquito y se nos está preparando para aquello que estamos solicitando, porque a veces pedimos cosas y creemos que va a ser sencillo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando
yo pedía que quería estudiar y que quedarme en la universidad, ¿no? Porque saben que es bien difícil, ¿no? Que entrar a la UNAM y yo decía, Señor, yo quiero entrar fracasé en un examen y lo tuve que volver a hacer y entonces yo decía la siguiente, y si no, y si vuelvo a fallar, y entonces, pero de repente cambia la oración y dices, no, sí, sí lo voy a lograr. Y entonces, cuando lo logras, resulta que aquello que pediste, que Dios sí te lo concedió, no era tan sencillo como lo creías, ¿no? Que había que estudiar, que había que desvelarse, que había que andar en el metro y que había que hacer muchas cosas. Y dices, ay, este sueño, este deseo que solicité y que me fue concedido, no era tan sencillo. Me tenía Dios que preparar para enfrentar esto incluso que solicité, o que me quiero casar, o que quiero tener un hijo, todo deseo implica también un esfuerzo, ¿no? Entonces Dios nos tiene que capacitar para que podamos vivir bien dice, como dice, capacitándonos para el don, ¿no? Porque el don recibido también implica esfuerzo y a veces dices, ay, no pensé que iba a venir con tanta dificultad, eso que tanto soñé, como Ana que dice, quiero un hijo. No, pues resulta que crear al hijo no es nada sencillo, que es complicado, que son desvelos, sacrificios, pero también sonrisas y alegría y satisfacciones, o sea, trae todo. Entonces, Dios nos va capacitando para aquello que nos da también. Porque, por ejemplo, cuando les concede estos milagros al ciego, quiero ver, ¿no? Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice Jesús, igual le pregunta. Jesús sabía, pero quiere escuchar del ciego, ¿qué quieres, no? Porque a lo mejor quieres una limosna y yo te quiero dar la vista, quiero que estés convencido de lo que me vas a pedir. Y el ciego dice, quiero ver, ¿no? Y entonces que se haga, ¿no? Le devuelve la vista, pero ese quiero ver implicaba un cambio total de vida. Ese hombre que había sido un mendigo, que se dedicaba, que se sentaba, dice, por todos los días a la puerta de la entrada del templo a pedir limosna, ya era un estilo de vida, sin poder ver, mendigando. Y de repente se le regresa la vista, ¿qué implicaba? Cambiar la vida. Implicaba ya no estar mendigando, implicaba ponerse a trabajar, seguramente perdió ciertas capacidades al estar ciego que tenía que reactivar. Entonces, el don concedido a través de la oración, eso que solicitamos con tanto anhelo y que se nos concede, también implica un esfuerzo. Entonces, Dios nos capacita para poder recibir incluso aquello que solicitamos con tanto corazón, ¿no? Y también hacerlo con fe, con confianza de que Él ya nos ha escuchado y que nos lo dará. Hay que tener fe para que sepamos que ya está dado, ¿no? Porque vamos a solicitar lo bueno. Claro que si solicitamos, pues, como dije, sandeces, pues no, Dios no nos va a escuchar, ¿no? Y si pareciera que nos escucha, pues a veces no es Dios. Entonces, Dios nos exhorta pues a que solicitemos lo que necesitamos, aunque Él ya lo sepa. Dios nos ama tanto que quiere escuchar nuestra voz, que Dios se goza cuando vamos en su búsqueda, cuando oramos con Él. Son los momentos preferidos de Dios. Dicen que la única debilidad de Dios es el hombre a quien creó y a quien ama. Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento también dice rico en textos que exhortan a orar. Vamos a ver Lucas 21:37, por favor. Dice, Jesús enseñaba de día en el templo y de noche se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay. Sí. Ok, entonces vemos que Jesús nunca deja de orar por nuestra salvación. Dice, enseñaba de día y en la noche se quedaba en el monte llamado Los Olivos haciendo oración. Vimos en el tema anterior que Jesús, modelo de oración, que Jesús decía que cuando quería descansar, o sea, Jesús oraba en todo momento y cuando quería descansar, en lugar de irse a dormir, primero oraba. Entonces, Jesús, y dice un salmo, eh, el Señor es, ahorita se me olvida. El Señor es mi guardián. Dice, él no duerme, él está atento todo el día. Dice, él no duerme. O sea, él está atento incluso en mi sueño. Él está velando mi sueño. Entonces,
Ya me acordé, dirijo mi mirada hacia los montes, ¿de dónde me vendrá mi ayuda? Mi ayuda me viene del Señor, em, que está siempre presente, y dice esto, y Él no descansa, Él de noche no dormita, ¿no? Él no se queda como nosotros que nos quedamos dormidos, nos da flojera y ya, no, dice, Él no dormita, Él está atento. Entonces, Jesús no deja de orar en ningún momento por nosotros. Toda la vida de Jesús es oración, por eso es el modelo, ¿no? Porque toda su vida es oración para nosotros, ¿no? Siempre su oración es para ayudarnos, para sanarnos, para salvarnos, para restaurarnos, para darnos la vida eterna. Incluso en la propia muerte, enfrentándose a la propia muerte en la cruz, está orando por nosotros, pidiendo por nosotros que seamos perdonados porque no sabemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, Jesús es un hombre de oración, que su oración está dirigida a salvarnos. Entonces, nosotros, al igual que Jesús, porque dice, confórmense con ser como su maestro, tenemos que ser estas personas que nunca dejan de orar también, no solo por nuestra salvación, sino por la salvación de los demás. Que nuestra vida sea ofrecida también por aquellos que necesitan tanto de Dios y que no lo saben. Entonces, bueno, este es otra exhortación a la oración. Vamos a ver Mateo 26:41. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí dice Jesús, manténganse en oración, ¿no? Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Nosotros podemos tener los mejores deseos, incluso cuando tenemos estos encuentros sublimes con Dios a través de los retiros, salimos con los mejores propósitos. Voy a ser la mejor persona, ya voy a ser muy amorosa, ya no me voy a enojar tanto, y cada quien con sus cosas muy peculiares, que es, ya le voy a echar muchas ganas y voy a ser el mejor cristiano, la mejor cristiana que existe. Pero resulta que al rato ya me enojé, dije, no me voy a enojar y me enojo. O ya no voy a hacer, ya no voy a regañar tanto a mis hijos y los regaño. Entonces, hay muy buenas intenciones en nuestro corazón, hay muy buenos deseos de ser santos, ¿no? De ser, no solo, como dice el Padre, no solo ser buenos, ser santos. Pero resulta que cuando menos me lo espero, ya de repente me eché un chisme por ahí, ya de repente dije una grosería, sale esta naturaleza pecadora, ¿no? Decía San Pablo, no entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pobre de mí, ¿quién me podrá liberar, no? ¿Quién me podrá salvar de esta contradicción? Y dice, solamente en Jesús, el Salvador, dice, yo puedo ser liberado de esto, ¿no? Pero entonces, por eso es importante orar, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y si nosotros queremos llevar esta vida de santidad, solamente en una oración constante, diaria, pero de esa concentrada, enfocada, para que nosotros podamos corregir aquellos malos hábitos, aquellos pecados ahí recalcitrantes que tenemos, y Dios nos pueda dar la fortaleza, el Espíritu es el que da la fortaleza para vencer al pecado, para que éste no nos abrace, sino que nosotros lo podamos vencer. Solo el Espíritu Santo que se ha quedado con nosotros nos dará la fortaleza, nos dará los dones, nos dará los frutos necesarios para que nosotros podamos vencerlo. Pero entonces esto se logra a través de invocarlo, ¿no? De orar, de estar en diálogo con él, de decirle, ¿sabes qué? Aquí yo no puedo, ya es algo que yo estoy muy apegado a este pecado y por más que lucho, no puedo, necesito de ti. Y viene el Espíritu Santo y actúa. Entonces, Jesús nos invita pues a ser perseverantes en la oración, a no dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Porque también caemos en ese error que a veces de repente vamos bien derechitos y vamos así, decimos, no, sí, ahorita sí, ya estoy muy entregada a Dios, no falto a misa, voy a la hora santa, hago oración todos los días, rezo la liturgia y vamos ahí como muy bien y de repente nos descuidamos y otra vez viene el demonio a querernos otra vez atrapar. Entonces, por eso es importante orar, 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 orar.
en todo momento. Y bueno, vamos a ver Efesios 6, del 18 al 19. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, dice, no dejen de orar, ¿no? Sean perseverantes. San Pablo mucho, o sea, mucho habla de esto de la perseverancia en la oración. Si ustedes se leen así todas sus cartas, siempre va a estar, manténganse firmes en la oración, sean perseverantes, no se preocupen por nada, antes bien todo preséntenlo a Dios en oración, en petición, en acción de gracias, oren, no estén tristes, pónganlo en oración. Es una constante de San Pablo y dice, y siempre guiados por el Espíritu, porque el Espíritu, como ya lo mencioné en el texto anterior, el Espíritu es el que nos sostiene, el que nos guía, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos da dones para que nosotros podamos perseverar en la oración y en una vida recta. Entonces, dice, manténgase, vuelve a decir, manténganse alerta, lo mismo que dijo Jesús, manténganse en la oración, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Manténganse alerta, atentos, como las vírgenes que llevaban sus lámparas de aceite, llevaban la reserva, alerta, atentos, sin desanimarse, porque cuando las cosas no suceden, así como nosotros lo estamos esperando, o nosotros queremos que suceda, pues ya, ¿no? Porque ya, es ya. El espíritu dice, no te desanimes, aun cuando parece que todo está oscuro, aun cuando parece que no pasa nada y creyeras que no te escucho, aquí estoy. No te desanimes, firme, 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 perseverante, hasta que tu oración sea escuchada, ¿no? Entonces, y dice, y aparte, dice, oren por el pueblo, por tu prójimo, y también oren por mí, que soy el enviado. Entonces, tenemos que orar siempre sin desanimarnos, invocando al Espíritu Santo de noche y de día, y rogar también por aquellos que le sirven a Dios como nuestros obispos, sacerdotes, religiosos, misioneros, nosotros mismos como laicos, orar unos por otros que estamos tratando de transmitir el mensaje de Dios, de llevar también la salvación. Entonces, es orar por los que están en esta misión, porque sabemos que no es sencilla, porque aquí éramos 21 y ahorita vemos 3 y esperemos que se recuperen los 5 que estábamos. Entonces, llega un momento en que las personas pierden, o sea, pierden de vista a Dios. Entonces, porque se desaniman. Y primero Dios que los que ya no están en otras actividades y todo esto, pero llega a pasar, siempre empiezan grupos muy grandes y terminamos pocos. La obra de Dios se construye con pocos, no con multitudes. Y lo vemos en Jesús, que es con 12 apóstoles y de repente había multitudes, que de repente esa multitud se desapareció, después esa multitud gritó, crucifícalo, eran 12 apóstoles y después quedó uno al pie de la cruz. Así se construye el reino de Dios con pocos y no nos tenemos que desanimar, sino continuar y decir, bueno, Señor, dice el Padre Luis, con que uno se convierta, o sea, tú predícale a uno y ese uno que le predique a otro y así se va haciendo la cadenita y de repente ya somos más, pero el reino de Dios se construye con pocos, por eso tenemos que mantenernos fuertes en la oración. Y esta oración que es de noche y de día no es como que vamos a estar todo el día rezando el rosario y no, sino que mi vida sea entregada a Dios. O sea, Señor, te consagro este día, este trabajo que voy a realizar, esta cocina, esta comida que voy a cocinar, esto que voy a leer, este momento que voy a estar en el curso, te lo consagro como un acto de adoración a ti. Todo lo que hacemos en nuestro día se puede consagrar todo. Lo vimos con Tobit, hasta las relaciones sexuales dentro del matrimonio son bendecidas, o sea, no hay cosa que no se le puede ofrecer a Dios en acción de gracias, en petición, en alabanza, en gratitud, toda nuestra vida, incluso nuestro respirar.
hay unas oraciones también muy bonitas donde dice, Señor, que con cada respiro, o sea, con mi respiro, con mi respirar, con cada exhalación, con cada inspiración, Señor, que eso sea motivo de alabanza para ti, hasta respirar. Eso es maravilloso. Entonces, esa es la oración, no es como que vamos a estar todo el día con las cuentas del rosario en la mano, sino toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que hago para Dios, ¿no? Consagrado a Él. Y bueno, vemos ahora para concluir Colosenses, bueno, la exhortación de la oración, Colosenses 4, del 2 al 3. Por favor. Sí, dice recomendaciones generales. Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo. Pues por eso estoy preso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es justo lo mismo que vimos en Efesios. Manténgase constantes, perseverantes, oren también por nosotros para que nos mantengamos firmes en la misión, en anunciar el mensaje. San Pablo en cada carta vuelve a repetir lo mismo y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir, porque sabemos que a base de la repetición es cuando se nos queda y de repente hacemos la conciencia y lo vamos haciendo, ¿no? Entonces, de verdad que cada texto están maravillosos porque San Pablo, si algo confiaba en el Espíritu Santo y en la oración y en la oración comunitaria, ¿no? De unos por otros. La oración comunitaria es maravillosa porque es cuando llega el Espíritu Santo, ¿no? En la oración comunitaria, cuando estaban reunidos estos discípulos, y no solo los discípulos, sino algunos creyentes más, dice que había como 120 personas cuando llega el Espíritu Santo, que estaban orando con dolor, con tristeza, como ustedes quieran, pero orando, confiando, y llega el Espíritu Santo. Cuando la oración es comunitaria, es muy fuerte porque se unen muchos corazones por lo mismo, invocando a Dios para llevar a cabo su misión, únicamente la misión de Dios, ¿no? De salvar. Entonces, bueno, estas son las exhortaciones que nos presenta Dios para que seamos hombres y mujeres de oración. Y bueno, Jesús nos enseña a orar. Jesús en los evangelios nos enseña cómo orar. Él nos instruye con su ejemplo y con su doctrina. Entonces, a ver, Irma, Lucas 18, de 9 al 14, Reina Mateo 6, 5, y bueno, y mejor no, José Mateo 6, 5 y Mateo 6, igual del 7 al 8, yo te digo cuándo, y Reina Lucas 11 del 5 al 8, nada más. Irma, Mateo 18 del 19 al 20. José, las dos de Juan, 14 y 15. Reina, Mateo 11, 25 nada más. Y otra vez, Irma, Mateo 6, 33. A ver si no me hice pelotes, por favor. Ok, para ver cómo es que Jesús nos enseña a orar. Bueno, esta ya la habíamos visto, la del publicano. Bueno, esta ya no, Irma, porque ya la leímos, nada más la voy a decir nuevamente. La oración debe ser humilde. No ora quien se infla en sus méritos. Solo quien siente toda su miseria es capaz de inclinar su cabeza ante el Señor y pide su ayuda, como ya lo vimos en el publicano, que ya la leímos. La oración es sencilla, no con palabras rebuscadas, no con palabras tan elocuentes, ¿no? Hay quien habla muy bonito, pero la oración, podemos hablar hermoso y podemos decir las palabras más rimbombantes que ustedes quieran, pero si no hay humildad, si no sentimos, como dice aquí, nuestra miseria, y no esta miseria que nos quite nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestra dignidad, sino reconociéndonos, como dijimos en el anterior, necesitados de Dios porque tendemos a caer en el pecado, porque cuando menos me lo espero ya la regué, ya dije algo que no tenía que decir, ya agredí a alguien, ya me enojé, ya desconfié. Entonces, reconociéndonos necesitados de Dios, reconociéndonos que ante Él es como podemos llevar esta vida santa, solo con Él podemos ser felices, solo con Él podemos tener estas palabras hermosas de un corazón sencillo.
Ajá, entonces yo les he dado el ejemplo del cura de Ars, que fue un sacerdote, pues, que le costaba mucho el estudio, o sea, no podía, incluso mucho se dudó en su momento de seminarista si pudiera llegar a ser consagrado porque le costaba. Pero bueno, Dios que sabe, su corazón humilde, sencillo, que lo amaba infinitamente, le concede la consagración sacerdotal y lo mandan ahí a un pueblucho a Ars, ¿no? Ahí porque es donde va a poder. Y resulta que convierte a todo el pueblo con su sencillez, no con su elocuencia, con su amor a Dios, con su humildad, con su sencillez, convierte al pueblo completo, ¿no? Que dicen que era un pueblo lleno de pues, prostitución, alcoholismo, tal. Todos cambian y resulta que empiezan a llegar las personas a ese pueblo, a verlo, a escucharlo. Y que un día llegó un personaje, no recuerdo el nombre, que era muy elocuente y que predicaba muy bonito y tal. Y entonces dice que hubo ahí pues una presentación, una reunión, no sé, y este hombre empieza a hablar, a decir su prédica, ¿no? Y dice que cuando él termina de predicar, ahí estaba el cura de Ars, San Juan María Vianney, y que todos aplaudieron, ¿no? Que todos dijeron, wow, ¿no? Qué bonito habla este hombre de Dios y tal. Y él dice, cuando yo hablo, la gente aplaude, pero cuando el cura de Ars predica, ¿no? La gente se pone de rodillas. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, las palabras rimbombantes, las palabras elocuentes, si no van acompañadas de un corazón humilde, no sirven de nada. Nosotros le podemos decir, oh Dios omnisciente, omnipotente, sempiterno y todos esos nombres que luego le damos a Dios, pero no son del corazón, pues salen sobrando. Y si nosotros le decimos, oh Señor, hoy estoy cansada, hoy me siento triste, hoy me siento desanimada, necesito de ti, y unas lágrimas que pueden brotar de nuestros ojos, uy, eso a Dios conmueve su corazón porque a lo mejor no le dijiste estas palabras tan grandes, pero le hablaste desde el corazón, desde tu sencillez y desde tu necesidad y no desde tus méritos o de las grandes cosas que hayamos realizado. Así es como Jesús nos enseña a orar, con un corazón humilde. Y bueno, también la oración no debe ser objeto de presunción ante los hombres, sino discreta. Mateo 6:5, por favor. Sí, dice sobre la oración. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, bueno, dice que tiene que ser discreta y confiada. ¿Puedes leer 7 al 8 también, José, por Sí, favor? sí. Dice, y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, nuevamente una oración dice discreta, no como aquellos que miran, a veces sí nos toca alabar enfrente de todos, ¿no? De repente vamos a eventos o pues en la propia misa todos hacemos gestos, ¿no? Con nuestro cuerpo, levantamos las manos, las unimos, nos ponemos de pie, nos sentamos, hay posturas, pues, y todos los hacemos. Entonces, no es que se refiera tan específico a que no te vean en esa situación, porque bueno, nos tienen que ver, porque así incluso lo solicita, por ejemplo, la misa. O alguna otro retiro donde vamos, que por ejemplo oración de alabanza, ¿no? Estos retiros bonitos donde bailamos, levantamos las manos y bueno, no es que pues nos vamos a quedar quietos porque para que no nos vean y no, no, incluso ahora hasta es un reto, ¿no? Porque nos da pena. A lo que se refiere es cuando esta oración que haces corporal y que todos te están viendo, si no es igual con sencillez, pues es más como lo hacían los fariseos, ¿no? Que se lavaban las manos, dice que hasta el codo, y hacían estos rituales, pero que eran hombres duros, eran hombres que amaban más la ley que a Dios y que al mismo prójimo. A esto se refiere Jesús. Dice, mejor tú en tu cuarto, en secreto, y, y no digas palabras inútiles, que les digo, palabras rimbombantes, ¿no? Sino sencillas.
Ajá, como el Padre Nuestro, ¿no? Que nos enseña Jesús. Entonces, con confianza también. Entonces, eso es lo que nos pide Jesús, que nuestras palabras sean en sencillez, sin presunción, discretos, amando al prójimo y que sea una oración del corazón, ¿no? De nuestro interior, de la profundidad de nuestro ser. Esa es la oración más importante. Y bueno, también dice que la oración debe ser insistente hasta la importunidad. Lucas 5:8, por favor. 5. También les dijo Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un... ¿Qué es ese? Sí. ¿Sí? Ok, disculpe. Ujú. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y y que a medianoche va a su casa y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda, el otro no le contestará contestará desde adentro. No me molestes. La puerta está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Le digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí el amigo impertinente, ¿no? Que va a tocar ahí a altas horas de la noche y dame unos panes y tal. Y entonces si tú no dejas de tocar, llega un punto en que te hartan, no porque digas, ay, es que yo soy muy buena persona y muy dadivoso, sino porque ya no te aguanto, o sea, ya ten los panes y déjame dormir, ¿no? Y más adelante en el versículo 9 justo ese es, yo les pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. Insistentes en la oración, insistentes, perseverantes, constantes, ¿no? Que es lo que también nos dice San Pablo, dice, hasta ser inoportunos. Ajá, entonces, hasta que caigamos mal, hasta que Dios diga, ay, ya voy a concederle esto a mi hija porque ya me tiene harto, ¿no? Porque no para. Entonces, ahí es donde decimos, sí quiero, Señor, sí quiero. Concédemelo, por favor, con todo lo que implique, el esfuerzo que implique, sí quiero. Entonces, y dice, si ustedes que son malos son capaces de dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo les dará cosas buenas? Entonces, pero hay que insistir, 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 insistir. Escúchame, Señor, ante la necesidad que tengamos, ante la petición que tengamos, y Dios nos escuchará, aunque sea ya porque ya le caímos mal de tanto estar solicitando. Así lo dice él, si así Jesús lo dice, es que así debe de ser. Siempre con constancia en la oración, todos los días, a todas horas. Dice el padre, yo le digo el padre Fray Nelson, no sé si han escuchado sus prédicas, son muy bonitas, se las recomiendo, así, vamos a búsquenlo como Fray Nelson Medina, y tiene unas prédicas muy bonitas, y dice, él recomienda una oración donde, por ejemplo, cuando alguien nos ha hecho daño o que no nos lo podemos sacar de la cabeza, ¿no? Y tenemos, pues, enojo hacia a las personas, y él recomienda que hagamos una oración que dice, Señor o Dios mío, que se haga tu voluntad en, ¿no? Fulanito, y dices el nombre de la persona. Dice, como el rezo del rosario, todo el día estar, Señor, que se haga tu voluntad en, ¿no? Que se haga tu voluntad en, o porque pedimos por alguna necesidad muy específico de algún ser querido, que se haga tu voluntad en fulanito, y eso, que esa sea la oración. Dice, verán cómo Dios los escucha, porque es tan repetitiva que entonces Dios escucha, ¿no? Que se haga tu voluntad en fulanito, que se haga tu voluntad en fulanito, que se haga tu voluntad. Y dice, no es tan rápido, pero sí es rápida, dice, y es efectiva, porque tú estás pidiendo por la persona o que te hizo daño, o que tiene una necesidad, no sé, no sé, a lo mejor alguno de sus hijos tiene una necesidad y que se haga tu voluntad en mi hija, ¿no? En mi hija fulanita. Y Dios lo hará, y recordemos que la voluntad siempre de Dios es buena y perfecta. Entonces, son esas oraciones insistentes, muy repetitivas, o cuando rezamos jaculatorias también, estar todo el día, o alguna necesidad muy en específico, ¿no? Señor, necesito esto, ayúdame, bendíceme, tal. Entonces,
todo el tiempo, hasta que cansemos a Dios que nos lo concede. Entonces dice que la oración será oída, Jesús nos dice que la oración será oída si se hace en la caridad de la comunidad. Mateo 18, 19 al 20. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vemos pues lo que ya les había comentado, la importancia de la oración comunitaria. Dice, si dos o más, ya comunidad ya son dos. Si dos o más se reúnen en oración por algo muy específico, Dios lo concederá. Dios lo concederá. Entonces, es lo importante de ser tribu, ¿no? A mí me gusta la palabra tribu, ¿no? Como las tribus de Israel, de ser tribu, porque estamos orientados hacia lo mismo, solicitando lo mismo y nos unimos todos para pedir, ¿no? Por ejemplo, cuando el otro día que yo les digo, por favor, oren por mí, o de repente alguien más decía, José, oye, ¿podemos poner en el grupo que oren por nuestras necesidades? Pues claro, porque es importante que acompañemos a los demás en sus necesidades también, ¿no? Y porque Dios nos escucha y a veces en una manera muy particular como lo hace Dios, pero Dios nunca deja de oír nuestra oración. Cuando mi mamá se enfermó de COVID, bueno, yo no sé a quién no le pedí que orara, o sea, yo le hablaba a todo mundo y oren por mi mamá y oren por mi mamá, porque mi mamá pues, estaba al borde de la muerte y bueno, yo le pedí a todo mundo que orara, a todos, o sea, todos los días le decía, por favor, padre, no se olvide de orar, de ofrecer la misa por mi mamá. Y por favor, hermanos, en la comunidad, ¿no? Y yo digo que por eso mi mamá vivió, porque fue tanto mi deseo y tanto mi petición a toda la comunidad que orara, que yo lo considero un milagro debido a la oración. Entonces, por eso es la importancia de que oremos unos por otros, ¿no? Así se debe de orar también. Y también orar en unión a Jesús, por favor, Juan. Juan, 14, que era 13, ¿no? Juan capítulo 14, versículos 13 al 14. Ah, ok. Ujú. Dice, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y ahora 15:7. 15:7, ok. Dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí esta oración, esta insistencia igual de Jesús, o sea, Jesús ya nos dijo cómo hacerla. Ahora si no queremos, pues bueno, no. Pidan, dice, pidan y yo les daré lo que ustedes soliciten. Pídanlo en mi nombre, Jesús, ¿no? Jesús, que se haga tu voluntad en Chanito, ¿no? Jesús, ayúdame en esta necesidad. Oración en unión a Jesús, siempre invocando el nombre de Jesús, que su promesa es esta. Dice, si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Aquí nos pone como una condición permanecer unidos a Él, fieles a sus enseñanzas, y lo que me pidan se les dará. Porque si no estamos unidos a Él ni a sus enseñanzas, pues podemos pedirle cosas que ni necesitamos o cosas superficiales, cosas banales, que ni al caso. Pero si nosotros permanecemos unidos a Él, eh, será concedido aquello que solicitemos, porque el mismo Dios nos inspirará a qué pedir. De verdad que a veces uno pide cosas pero dentro de tu corazón sabes que eso que estás pidiendo no es lo mejor. Y, y por eso no es concedido, porque sabes que en lugar de hacerte bien te va a dañar. Hay algo allí, es la voz de Dios que te dice, eso no, eso no. Y cuando es algo correcto, ahí está Dios escuchándote y no deja de desatender tu súplica, porque estás unido, dice, a sus enseñanzas, fieles a la enseñanza, fieles a su voluntad, fieles a actuar como Él actuaría. Vamos a pedir en razón de ello y entonces se nos concederá. Ujú. Y bueno,
También dice que para orar hay que estar en paz con el prójimo. Marcos 11:25, por favor. Cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, es muy importante que nosotros estemos pues en buena relación con el prójimo, ¿no? Porque ¿cómo va a haber una oración comunitaria si no nos llevamos bien? No hay como congruencia igual con lo que Dios nos está solicitando. Dice, perdonen, ¿no? Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra el otro, para que Dios también a su vez tenga misericordia de nosotros. El otro texto es, antes de orar, ponte en paz, dice, deja aquí tu ofrenda, o sea, que no sirve de nada. De aquí deja tu ofrenda, tus frutas y tus tamales o lo que le lleves a Dios, aquí déjalo, no sirve de nada. Mejor ve a reconciliarte con tu hermano. Cuando te reconcilies, ahora sí vienes y esta ofrenda me será agradable, ¿no? Lo que tú me traigas me será agradable. Podemos dar, sobre todo los que tienen mucho dinero, pueden dar grandes limosnas, ¿no? Grandes ahí, grandes donaciones a la iglesia, pero si no hay paz con el prójimo, si no hay conversión, pues tampoco, pues sí ayuda, ¿no? Para la iglesia, pero ante Dios, pues quién sabe cómo lo tome, ¿no? Vas aquí está diciendo primero, reconcíliate con tu hermano, perdona. Y eso es difícil, ese sí es un acto de verdad de mucho corazón y de mucha fe y de una voluntad muy férrea de querer hacer la voluntad del Señor, ¿no? Porque perdonar pues no es nada sencillo, peor cuando nos han ofendido gravemente, o sea que si ha habido toda la intención de dañarnos, pues es muy doloroso, ¿no? Decir, ay, pues yo cómo me voy a reconciliar. Y recordemos que reconciliar no es que vamos a ser cuates otra vez, ¿no? No es como que vamos a ser súper amigos, pero ya no vas a llevar ese rencor, ni le vas a desear el daño, ni cuando te acuerdes de esa persona te va a doler el estómago nada más de recordarlo, te va a hacer llorar o indignarte. Vivirás en paz. A lo mejor ya no se puede restaurar la relación, pero al menos no le deseas mal, e incluso hasta puedes orar por esa persona, ¿no? Entonces, o a veces hay restauraciones muy fuertes, Dios logra la restauración. Bueno, Él nos enseña que es tan posible que perdonó a Pedro, ¿no? O sea, Pedro lo traicionó y no por ello le dejó de dar le quitó la misión que ya le había dado, ¿no? De guiar a la iglesia. Al contrario, se la reafirmó porque pues Jesús, siendo Dios y teniendo un corazón misericordioso, es capaz de perdonar y de restaurar la relación y de confirmar la misión. Eso hace Jesús. Y nosotros lo podemos llegar a hacer si oramos, si no, no, es imposible. Nos llenamos de rencor y peor con las nuevas ideologías que tenemos, que yo veo así mucho en el Facebook, en el TikTok y todo eso, que yo preferí mejor ya no usar el TikTok porque hay tantos consejos, ¿no? De ya aléjate de la persona y ponle un límite y te estaba usando y entonces te empiezan a envenenar más. Y Jesús dice, ama, perdona, vive en paz, si se puede restaurar la relación, restáurala, si no, al menos déjalo ir con tranquilidad, ora por él, eso nos dice Dios. Entonces, para orar, entonces hay que reconciliarnos, ¿no? Estar en paz, al menos en paz. Con la persona que nos haya herido, aunque haya sido intencional y aunque esa persona no nos pida perdón. A veces también habrá situaciones donde no podemos ni siquiera dialogar con la otra persona porque la otra persona no lo permite, pero nosotros sí podemos perdonar y estar en paz, hacer esa acción, ¿no? Ese acto de perdón, aunque la otra persona no lo sepa, ¿no? Otorgárselo. Y también hay que pedir que venga el reino de Dios en nuestra vida y en el mundo. Mateo 6:33, por favor. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, eh, actuar
Pedir porque el reino de Dios se haga presente ya en nuestras vidas, dice, y en el mundo. Ajá, que el reino de Dios es el mismo Jesucristo, ¿no? El reino de Dios ya está aquí, el reino de Dios es ahora, dice Jesús. Entonces, hay que pedir que venga el reino a las personas. El reino es que lo conozcan, ujú, que lo conozcan, que lo conozcamos nosotros, que recordemos, como dice San Agustín, conocer a Dios como somos por Él conocidos solamente se puede lograr a través de la oración y pedir que el reino de Dios venga a las personas que aún no lo conocen. A mí me gusta mucho una oración una ejaculatoria del rosario que dice, ya ven que hay muchas ejaculatorias, pero esta en especial creo que le recomienda que el ángel de Fátima, algo así, pero dice, oh Señor, yo te pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no te adoran y no te aman, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque sabemos que hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero no lo aman ni lo adoran. Personas que ni siquiera quieren escuchar de Él, o personas que de plano ni siquiera han escuchado hablar de Dios a pesar de tantos años. Entonces, esta jaculatoria tan chiquita que te pido perdón, Señor, por todos los que ¿Dónde? creen, no adoran, no esperan y no te aman. Entonces, pedir por ellos y aparte de pedir, orar, pues evangelizar, salir a anunciar todas las maneras posibles, ¿no? Ahorita con las redes sociales, a veces nos toca irnos de misión a tocar puertas, hacerlo. Como ahorita que ustedes están invitando al viñedo, de repente le toca por ahí a una persona que ni pensaba en Dios y llega a su vida. Esto es hacer que el reino de Dios venga al mundo, ajá, a aquellos que no lo conozcan. Entonces, la oración tiene que cubrir esto, ser humilde, ser confiada, ser discreta, ser inoportuna, ser insistente, ser en comunidad, en unión con Jesús, en amor, con paz, en unión con el prójimo, en paz con el prójimo, en reconciliación y también pedir en nuestras oraciones, no olvidar que tenemos que pedir por aquellos que aún no lo conocen, ¿no? Y para que el reino verdaderamente se haga presente en mi vida. Entonces son formas, es como Jesús nos instruye en la oración, ¿no? Cómo tenemos que orar, como él oraba, ¿no? Y en todo momento. Y ya. Y ya.